Es así, compañeros, tiempo de hablar de lo que va a ocurrir las próximas horas. Se han reunido acá en la ciudad de La Paz como Confederación Nacional del Magisterio Urbano. 31 representaciones a nivel nacional. Determinaron movilizaciones para los próximos días. ¿Por qué y para qué? Van a ser preguntas que le vamos a realizar al representante del Magisterio en la ciudad de La Paz. El profesor Felipe Lousa nos acompaña en esta mañana. Profesor, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Antes de ingresar en materia, escuchemos lo que decía la representación del Magisterio. Este martes, a partir de las 2:30 de la tarde, el Magisterio se concentra en la Casa Social del Maestro, ratificando el pedido de todos los otros sectores, luchar por un incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar, pero también luchar por la creación de fuentes de empleo y el respeto pleno a lo que se llama la estabilidad laboral. Se despiden trabajadores sin ningún tipo de beneficios, y también en el Magisterio se está traduciendo en el despido les están removiendo de sus cargos con el famoso reordenamiento, que se traduce en cierre de paralelos, cierre de unidades educativas. El salario solo tiene un objetivo, que es cubrir todas las necesidades de alimentación, de vestimenta, de salud, de transporte, que requiere el trabajador para reponer sus energías y además para garantizar la subsistencia de su familia. Eso es sueldo de acuerdo a la canasta familiar, que estaba estipulado en la gestión anterior en 9.500. Un pliego de peticiones que contempla diferentes puntos. Si hablamos de lo que debe ocurrir en esta gestión, hablamos del incremento salarial también. En los últimos años, el mismo ha sido cuestionado por diferentes sectores, uno de ellos, el Magisterio. Profesor, bienvenido, buenos días, gracias por estos minutos con Televisión Universitaria. La movilización, ¿qué es lo que se espera del incremento salarial y la atención a los pliegos que ustedes presentan cada año? Bienvenido. María Zené, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes a través de tu programa. Evidentemente, María Zené, creo que ha llegado la hora de retomar la lucha callejera, porque hasta la fecha las demandas de nuestro sector no han sido atendidas por parte del Ministerio de Educación. A esto se suma lo que ya hace minutos hemos podido percibir. Por ejemplo, la canasta familiar se ha elevado exponencialmente, el pasaje está aumentando, pero el único que no aumenta es el salario, ¿no? Y por lo tanto tenemos un salario que no alcanza ya para subsistir, para mantener a nuestras familias. Y es en el sentido, el Magisterio Urbano del Departamento de La Paz convoca a todos los sectores, a los compañeros transportistas, a los compañeros trabajadores, fabriles, en sí a todos los trabajadores que se unan a esta lucha, porque el Magisterio no solo va a encarar una lucha por el sector, sino que por todos los bolivianos. Por esa razón también planteamos de que el gobierno central tiene que garantizar estabilidad laboral para todos los trabajadores. Hay trabajadores o compañeros fabriles que son despedidos de sus fuentes de empleo y el Ministerio de Educación no dice absolutamente nada. Bien, gracias. Lamentablemente tenemos una central obrera boliviana que supuestamente debía de representar a los trabajadores, pero en la actualidad es portavoz del gobierno. Por esa razón no queda de otra que movilizarnos. Y María Zené, no hay que olvidar de que desde la gestión 2023 y desde siempre el Magisterio ha exigido al gobierno central un presupuesto para educación, un presupuesto no para aumento salarial del maestro, sino que para que cubra todas las necesidades. En todas las unidades educativas, María Zené, los maestros trabajamos de forma gratuita, horas ad honorem. La misma constitución política del Estado prohíbe el trabajo gratuito, pero se olvidan en el sector del Magisterio. Y maestro que no desea trabajar de forma gratuita es amenazado con despedir de su fuente de trabajo. Por esa razón, en un consejo consultivo del Departamento de La Paz, ha determinado movilizarse el día de hoy. Y a nivel nacional también a partir de hoy, mañana, martes, miércoles, en sí va a haber movilizaciones constantes a nivel nacional. Es las resoluciones de la Conferencia Nacional que se ha llevado adelante el sábado de la semana pasada aquí en la ciudad de La Paz. Y por lo tanto,
reitero, María René, no hay de otra que retomar la lucha callejera. Profesor, 31 afiliados se han reunido en la ciudad de La Paz y han determinado de manera conjunta el arrancar estas movilizaciones. Las demandas se las conoce. Hablemos del incremento salarial. Usted hace referencia a la situación del pasaje en diferentes ciudades. Cochabamba, Santa Cruz incrementó el mismo, el ajuste que existe en la sede de gobierno y el anuncio, por ejemplo, en la ciudad de El Alto. El incremento de los precios de la canasta familiar. ¿Cuánto debería ser el incremento, hacia grosso modo, según la posición que tiene el magisterio, salarial? Porque generalmente es un acuerdo entre trabajadores a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, donde el magisterio pertenece también, y el gobierno. Los empresarios nuevamente dijeron querer participar de estas reuniones para que de manera tripartita se pueda conciliar este incremento. ¿Está Bolivia en condiciones de aumentar el sueldo a esos niveles? Primero, María Zené, no hay que olvidar de que antes de la pandemia, la misma Central Obrera Boliviana hizo un estudio donde el trabajador, con 5 integrantes en una familia, el salario mínimo debería de ser alrededor de 8.500 bolivianos. En la actualidad, la canasta familiar se ha elevado exponencialmente, como hemos indicado, y por lo tanto, por lo menos tiene que ser encima de los 9.000 bolivianos. Ahora, la gran pregunta, ¿de dónde sale el recurso para el incremento salarial? No hay que olvidar de que nuestros recursos naturales están en manos de las grandes transnacionales. Si tenemos un gobierno de los bolivianos y para los bolivianos, entonces tiene que nacionalizar nuestros recursos naturales, no entregar a las grandes empresas transnacionales. A los bolivianos nos dejan menos del 20% y los bolivianos tenemos que disputar por ese menos del 20%. Y por lo tanto, ahí está la solución. Por esa razón, si no tiene la capacidad el señor Arce Catacora de dar respuestas concretas a las necesidades de todos los bolivianos, entonces por incapaz tiene que dar un paso al costado. Y así los trabajadores retomar, instaurar nuestro gobierno es decir, y los trabajadores instaurar nuestro propio gobierno de obreros y campesinos, María René. Un propio gobierno. Profesor, usted empezaba esta entrevista haciendo referencia a que es tiempo de una nueva lucha callejera. ¿Qué características va a tener la misma? Sabemos que hoy van a cumplir la medida de manera escalonada para no afectar a los estudiantes y que no exista molestia en los padres de familia. Lo mismo se va a replicar en diferentes regiones del país, incluso la próxima semana. De no ser atendidos, que es lo que corresponde. Bueno, evidentemente cabe aclarar de que no se están suspendiendo las labores escolares. Estamos saliendo en turno alterno, pero si así el caso amerita. No, y bueno, la concentración es el día de hoy a las 2:30 en la Casa Social del Maestro. Ahí con seguridad vamos a arribar todo lo que es el centro paseño. Un contingente se va a quedar, eso lo vamos a ver si vamos a aplicar el bloqueo de las 1000 esquinas. Y otro contingente se va a constituir a la Dirección Departamental de Educación, puesto que está prohibiendo que los colegas vayamos a las elecciones este viernes 14 que tenemos para elegir los delegados que van a asistir al Congreso Nacional de Educación, es decir, al Congreso Ordinario convocado por la CTV. Reitero, primero vamos a llevar adelante una asamblea informativa y la asamblea, bueno, hay que esperar también que determina la asamblea, ¿no? Y por lo tanto, pero el día de hoy la movilización va en marcha, María René. Profesor, si bien entendemos esta lucha es por el incremento salarial, por los ítems que están ustedes reclamando en diferentes regiones del país, ¿qué es lo que ocurre con la currícula? Hemos olvidado los bolivianos en su momento una lucha para poder actualizar una currícula según competencias profesionales que tienen los maestros, sobre todo, bueno, los que han sido formados también ahí en la normal, los normalistas. ¿Es una lucha que se ha olvidado o continúan trabajando en materia? María Zené, por ejemplo, la última movilización masiva que tuvimos fue en el 2023. Nosotros, al margen de exigir mayor presupuesto para educación, también hemos planteado de que la 070 tiene que abrogarse, porque no hay que olvidar de que la 070 paulatinamente ha ido destrozando la calidad de nuestra educación, porque antes de priorizar los conocimientos científicos, prioriza los conocimientos ancestrales. Y es en ese sentido, por ejemplo, en la actualidad, o en ese entonces, ¿qué nos decían los del gobierno?
en concomitancia con la Central Obrera Boliviana y también las mismas confederaciones, que todos estos temas iba a tocar en el Congreso Educativo. Pero nosotros ya desde entonces habíamos indicado de que en el famoso Congreso Educativo simplemente iba a ser un circo montado por el gobierno que no se iba a tocar nada de estos temas. Y el tiempo nos dio la razón. En la gestión anterior que se ha llevado adelante el Congreso Educativo, nada de estos temas se ha ido tocando. Pese que el Arce Catacora ha desahuciado la 070, pero igual no nos han puesto en marcha con algunos pequeños maquillajes. La educación va a seguir siendo encerrada entre cuatro paredes, va a seguir siendo repetitivo, vamos a seguir con la 070 priorizando los conocimientos ancestrales y por esa razón tenemos una ley educativa, Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que realmente destroza lo poco que tenemos hasta el momento, lo que es la calidad educativa. Y es en ese marco también estamos exigiendo que la 070 tiene que abrogarse por ser anticientífica, es decir, pachamamista, María René. La ley Elizardo Pérez, Avelino Siñani, por favor, para la despedida, profesor, ¿qué esperan como sector de las elecciones generales? Bueno, nosotros siempre hemos manifestado, primero levantando en alto las banderas de la independencia política sindical, que las elecciones no van a solucionar los problemas que tenemos los bolivianos. Entre quien entre simplemente va a ser cambiar de un payaso a otro payaso, como alguien dice, de un ladrón a otro ladrón, porque no hay que olvidar, todos los que entran al gobierno simplemente entran ahí para enriquecerse ellos mismos y todo su clan familiar. Por esa razón nosotros creemos de que vamos a hacer campaña para estas elecciones, que el boliviano tiene que votar nulo o en blanco, porque no creemos en este gobierno y en todos los politiqueros, porque en la actualidad ninguno de ellos ya hace énfasis, por ejemplo, a la solución genuina de todos los trabajadores, sino que están disputando en este momento simplemente para llegar al Palacio de Gobierno y así más adelante olvidarse de todos los bolivianos. María René. Gracias, profesor, por estos minutos. Estaremos nosotros atentos, le reiteramos a nuestra población. Hoy gran concentración en horas de la tarde, partirá de la Casa Social del Maestro, pero la siguiente semana también se replicará la misma por determinación de 31 afiliados a la Confederación de Maestros Urbanos en el país. Gracias, profesor. En cualquier momento, por favor, voy a requerir nuevamente de su participación en nuestros espacios. Muchísimas gracias, René, y muy buenos días. Hasta otra oportunidad. Gracias. El profesor Felipe Loza nos ha acompañado, representante del Magisterio, para hacer referencia a esta convocatoria. Usted ha escuchado las demandas del sector, ítems, salarios justos, el incremento también que debería favorecer a todos los trabajadores del país. Y no podíamos dejar de preguntarle respecto a la ley 070 y a la currícula en territorio nacional.